Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión se erguía imponente en el corazón del barrio de Salamanca, uno de los barrios más nobles de Madrid. Sus paredes blancas relucían bajo el sol de la tarde, reflejando la luz con una pureza casi artificial. Detrás de los altos muros y los portones electrónicos, jardines impecables dibujaban laberintos de verde y flores que nunca se marchitaban. Todo allí parecía perfecto, todo allí parecía controlado. Y era justamente esa perfección la que escondía las grietas invisibles de una casa que respiraba silencio. Dentro de aquella residencia de 3 pisos, con suelo de mármol italiano y lámparas de araña de cristal que costaban más que un apartamento entero, vivía Miguel Almeida, un niño de 8 años que llevaba en sus ojos castaños una inteligencia rara para su edad. Miguel había nacido con una condición que afectaba su movilidad, haciendo sus movimientos más lentos y exigiendo el uso de muletas o silla de ruedas según el día. Pero su mente era rápida, curiosa, llena de preguntas sobre el mundo. Le encantaba leer, dibujar, imaginar historias y, más que cualquier otra cosa, soñaba con ir a la escuela. Un sueño simple, común para cualquier niño, pero que para él representaba la puerta de entrada a un universo entero. Eduardo Almeida, padre de Miguel, era un hombre de 42 años, alto, con canas en las sienes, siempre vestido con trajes a medida. Empresario del sector inmobiliario, pasaba la mayor parte de los días entre reuniones, almuerzos de negocios y viajes a otras capitales. Amaba a su hijo profundamente, de eso no había duda, pero el amor de Eduardo se manifestaba en forma de confort material, tratamientos caros, terapeutas renombrados y juguetes importados. La presencia, sin embargo, era algo escaso. Él creía estar haciendo lo mejor, asegurándose de que Miguel tuviera todo. Pero todo, para un niño, no siempre significa lo que los adultos imaginan. La madre de Miguel había fallecido cuando el niño tenía apenas 2 años, no por elección deliberada, sino por circunstancias que Eduardo prefería no recordar. Desde entonces, el empresario criaba a su hijo con la ayuda de un equipo de profesionales y de la empleada más antigua de la casa, doña Celia Pereira. Celia Pereira tenía 58 años, cabellos negros con hebras plateadas recogidos, en un moño bajo, manos callosas de tanto cuidar aquella casa y a aquel niño. Ella estaba allí desde antes de que Miguel naciera. Había visto el matrimonio de Eduardo, el nacimiento del bebé, las noches de llanto, las primeras palabras. Para Celia, Miguel no era solo un niño bajo su cuidado, era casi un nieto. Ella conocía cada expresión de aquel rostro, cada tono de voz, cada silencio que significaba miedo y cada sonrisa que escondía tristeza. En los últimos 6 meses, sin embargo, algo había cambiado en la dinámica de aquella casa. Eduardo había comenzado a relacionarse con Melisa Rodríguez, una mujer de 35 años, esbelta, rubia de peluquería, siempre impecablemente vestida. Melisa trabajaba como gerente de marketing en una empresa de cosméticos y poseía una sonrisa ensayada, del tipo que encantaba en cenas y eventos sociales. Ella entró en la vida de Eduardo como un vendaval perfumado, trayendo ligereza donde antes solo había rutina. Al principio, Melisa se mostró atenta con Miguel. Le traía regalos, preguntaba sobre la escuela que tanto deseaba, elogiaba sus dibujos. Eduardo, encantado, interpretaba aquello como señal de que finalmente había encontrado a alguien que no solo podría compartir su vida, sino también ofrecer a su hijo la figura maternal que tanto necesitaba. En pocos meses, Melisa ya estaba prácticamente viviendo en la mansión, y el compromiso fue anunciado en una fiesta discreta, pero elegante, regada con champán francés y canapés servidos por camareros uniformados. Doña Celia, sin embargo, no compartía el entusiasmo de Eduardo. Había algo en los ojos de Melisa que la incomodaba, una frialdad que emergía cuando nadie más estaba mirando, una impaciencia disfrazada cuando Miguel pedía ayuda, un tono de voz que cambiaba completamente tan pronto como Eduardo salía de casa. Fue una tarde de marzo, cuando
El calor madrileño hacía temblar el aire sobre el asfalto, que Celia comenzó a notar los primeros cambios realmente preocupantes en el comportamiento de Miguel. El niño, que antes esperaba ansioso la hora de la merienda, pasó a rechazar la comida. Decía que no tenía hambre. Desviaba la mirada cuando Celia le preguntaba si todo estaba bien. Las respuestas se volvieron monosilábicas. Sí, no, quizás. Miguel finalmente había conseguido la plaza en la escuela que tanto deseaba, una institución privada en el barrio de Chamberí, conocida por su accesibilidad y por acoger a niños con necesidades especiales de forma inclusiva. Eduardo había pagado una fortuna por la matrícula y los ajustes necesarios. Miguel debería estar radiante, pero en cambio volvía todos los días con la mochila pesada, la fiambrera intacta y un silencio que dolía más que cualquier grito. Cierta mañana, Celia encontró a Miguel sentado en su habitación mirando por la ventana. Sostenía un cuaderno contra el pecho, los ojos rojos como si hubiera llorado, pero sin lágrimas. Ella se acercó despacio, se sentó a su lado en la cama de sábanas azules. «Miguel, mi amor, cuéntame qué está pasando», pidió Celia con la voz suave que usaba desde que él era un bebé. El niño apretó el cuaderno con más fuerza. «Nada, Celia, todo está bien». «No está bien, mi hijo. No estás comiendo. No estás sonriendo. ¿La escuela no está bien?» Miguel dudó. Tragó saliva. «Sí, está bien. Es divertida». Pero su voz temblaba. Celia extendió la mano y tocó ligeramente el hombro del niño. Él se estremeció, como si aquel toque le trajera un doloroso alivio. «Puedes confiar en mí. Lo sabes, ¿verdad?» Miguel asintió, pero no dijo nada. Celia sabía que insistir en ese momento sería inútil. Los niños tienen su propio tiempo para abrir heridas. Ella solo se quedó allí, a su lado, en silencio solidario, hasta que Miguel se relajó un poco y apoyó la cabeza en su hombro. Aquella misma tarde, Melissa llegó a casa con bolsas de compras. Venía de un almuerzo con amigas y estaba de buen humor. Saludó a Celia con un rápido asentimiento y subió a la habitación donde Miguel hacía los deberes. Celia, que estaba organizando la despensa, oyó la voz dulce de Melissa resonando por el pasillo. «Hola, mi amor. ¿Qué tal la escuela hoy?» «Bien», respondió Miguel en voz baja. «¿Terminaste los deberes?» «Todavía no. Entonces termina pronto. A tu padre no le gusta la pereza, lo sabes». Celia frunció el ceño. No había nada malo en las palabras, pero el tono era cortante, como un cuchillo envuelto en seda. En los días siguientes, Celia comenzó a prestar más atención. Notó que siempre que Melissa estaba sola con Miguel, el niño se ponía tenso. Movía las manos nerviosamente, se mordía el labio, evitaba mirarla directamente. Cuando Eduardo llegaba, sin embargo, Melissa se transformaba. Se volvía dulce, atenta, cariñosa. Ayudaba a Miguel con los deberes, contaba chistes, hacía preguntas sobre su día. Eduardo sonreía, aliviado, convencido de que todo iba bien. Pero Celia sabía, conocía a aquel niño como la palma de su mano. Y él estaba sufriendo. Una noche, mientras ayudaba a Miguel a prepararse para dormir, Celia notó algo extraño. La mochila del niño estaba abierta en el rincón de la habitación, y dentro de ella, la fiambrera seguía cerrada, intacta, de nuevo. «Miguel, ¿no comiste nada en la escuela otra vez?» Él desvió la mirada. No tenía hambre. «Mi hijo, necesitas comer. Estás adelgazando». «Lo sé, Celia, pero no puedo». «¿Por qué?» Miguel abrió la boca como si fuera a hablar, pero entonces oyó pasos en el pasillo. Melissa. Él inmediatamente cerró la boca y volvió a mirar al suelo. Celia no insistió, pero la preocupación crecía como una sombra dentro de ella. El fin de semana siguiente, Eduardo tuvo que viajar a Barcelona para una reunión importante. Estaría fuera 3 días. Antes de partir, besó a Miguel en la frente, prometió traerle un regalo y pidió a Melissa que cuidara bien de su hijo. Ella sonrió, llena de ternura ensayada, y aseguró que todo estaría bajo control. Tan pronto como Eduardo salió, la atmósfera de la casa cambió.
Celia lo percibió inmediatamente. Melissa, que antes fingía interés en las actividades de Miguel, ahora apenas disimulaba la irritación. Cuando el niño pidió ayuda con un ejercicio de matemáticas, ella suspiró fuerte y dijo que él necesitaba aprender a valerse por sí mismo. Cuando él preguntó si podían jugar juntos, ella respondió que estaba ocupada. Cuando él tropezó en el pasillo y dejó caer un vaso de zumo, ella explotó. No prestas atención a nada, siempre tirando las cosas. A ver si creces, Miguel. El niño, asustado, pidió disculpas repetidamente mientras intentaba limpiar el suelo con las manos temblorosas. Celia, que había oído todo desde la cocina, apareció rápidamente con paños y una expresión seria. «Deja que yo lo limpie», dijo Celia, mirando directamente a Melissa. Melissa le devolvió la mirada con frialdad, pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y subió a su habitación. Aquella noche Celia encontró a Miguel llorando bajito en el baño. Intentaba ahogar los sollozos con la mano, como si tuviera miedo de ser oído. Ella entró, cerró la puerta y se arrodilló a su lado. «¿Qué te hizo ella, Miguel?» Él negó con la cabeza. «Nada. Fue culpa mía. Yo soy el torpe». «No. Fue culpa tuya, mi amor. Eres un niño. Los niños tiran cosas, eso es normal. Pero ella dijo que soy una carga, que nadie aguanta estar cerca de mí». Celia sintió que el corazón se le encogía. «¿Quién dijo eso?» Miguel no respondió, pero el silencio lo confirmó todo. A partir de aquel momento, Celia comenzó a documentarlo todo. Anotaba los horarios en que Miguel comía, qué comía, cuándo lloraba, cuándo temblaba. Comenzó a reparar en otros detalles. Las fiambreras siempre volvían llenas. Los cuadernos tenían páginas arrugadas. Los dibujos mostraban figuras grandes y amenazadoras junto a figuras pequeñas y encogidas. La escuela también comenzó a enviar notas. La profesora de Miguel relataba que él estaba cada vez más callado, se negaba a participar en las actividades, temblaba durante el recreo. En una de las anotaciones, la coordinadora pedagógica mencionó que Miguel se había desmayado durante la clase de educación física. Cuando le preguntaron, dijo que no había desayunado. Celia interceptó esa nota antes de que llegara a manos de Melissa. Sabía que, si la prometida de Eduardo la veía, lo distorsionaría todo. Guardó el papel en una carpeta que mantenía escondida en el fondo del armario de su habitación, junto con todas las otras evidencias que venía recolectando. Cuando Eduardo regresó del viaje, Celia intentó hablar con él. Esperó hasta que estuviera solo en la oficina, revisando correos electrónicos, y llamó a la puerta. «Señor Eduardo, ¿puedo hablar con usted un minuto?» «Claro, Celia. Adelante». Ella entró, nerviosa. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo, o podría ser completamente ignorado. «Es sobre Miguel», comenzó ella. «Estoy preocupada por él». Eduardo levantó la vista de la pantalla del ordenador frunciendo el ceño. «¿Preocupada? ¿Por qué? Él parece bien». «No está bien, señor Eduardo, no está. Comiendo, está más delgado, llora a escondidas. La escuela está mandando notas diciendo que se desmayó». Eduardo pareció genuinamente sorprendido. «¿Se desmayó? ¿Cuándo?» «La semana pasada, durante la clase de educación física. ¿Y por qué nadie me lo contó?» Celia dudó. «Yo intenté contárselo, pero Melissa dijo que era una exageración mía, que Miguel es demasiado sensible y que yo lo estoy mimando». Eduardo suspiró, pasándose la mano por la cara. «Celia, sabes que confío en ti, pero Melissa también está intentando ayudar. Ella tiene experiencia con niños. Trabajó con proyectos sociales antes. Celia no sabía esa información. Melissa nunca lo había mencionado, pero no quiso discutir. Señor Eduardo, yo conozco a este niño desde que nació y le estoy diciendo, algo anda mal». Eduardo la miró por un largo momento. Luego suspiró de nuevo. «Voy a hablar con él. Gracias por avisarme». Celia salió de la oficina sintiéndose mínimamente aliviada, pero no convencida. Conocía a Eduardo desde hacía años. Sabía que era un buen hombre,
pero también sabía que le costaba ver problemas que no venían envueltos en números y contratos. Aquella noche, durante la cena, Eduardo intentó hablar con Miguel. Melissa estaba sentada al lado del niño, cortándole la carne en trozos pequeños, sonriendo como si todo estuviera absolutamente normal. «Miguel, Celia me contó que te desmayaste en la escuela. ¿Es verdad?» Miguel miró rápidamente a Melissa antes de responder. «No fue nada, papá. Solo me mareé». «¿Por qué te mareaste?» «No sé. Creo que corrí demasiado». Melissa interfirió con voz dulce. «Él se pone nervioso a veces, amor. Sabes cómo son los niños». La profesora exageró un poco en la nota. Eduardo pareció aceptar la explicación. «Miguel, necesitas desayunar antes de ir a la escuela y llevarte la merienda que Celia prepara». «La llevo, papá». «Pero no, la comes», completó Eduardo con un tono ligeramente reprobatorio. «Necesitas comer, hijo. Estás adelgazando mucho». Miguel bajó la cabeza. «Lo siento, papá. No tienes que pedir disculpas. Solo necesitas cuidarte mejor». Melissa sonrió y acarició el cabello de Miguel. «Él mejorará, ¿verdad, amor? Promételo a tu padre». Miguel murmuró un «lo prometo», casi inaudible. Celia, que observaba todo desde la puerta de la cocina, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente mal en aquella escena, en la forma en que Melissa controlaba cada palabra, cada gesto, cada respuesta, en la forma en que Miguel se encogía cada vez que ella lo tocaba. Después de la cena, cuando Eduardo subió a ducharse y Melissa fue a atender una llamada, Celia aprovechó para hablar rápidamente con Miguel. «Tienes miedo de ella, ¿verdad?» Miguel abrió mucho los ojos, asustado. «No digas eso, Celia. Por favor, ¿por qué no puedo decirlo? Porque ella dijo que si le cuento algo a mi padre, ella se irá, y entonces mi padre volverá a estar triste, como cuando mi madre se fue». Celia sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Mi hijo, tu padre prefiere verte feliz que tenerla a ella aquí». Miguel negó con la cabeza. «No, Celia, él la quiere, y yo no quiero estropearlo. Yo solo necesito intentarlo más, ser menos molesto, menos torpe». «No eres molesto, Miguel, no eres torpe, eres un niño maravilloso». Pero Miguel ya no creía en eso. Celia podía verlo en sus ojos. Melissa estaba plantando semillas de duda, de culpa, de vergüenza, y esas semillas estaban creciendo demasiado rápido. Aquella noche, Celia no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo de su pequeña habitación en la parte trasera de la casa, pensando en todo lo que había presenciado. Sabía que necesitaba actuar. Pero, ¿cómo? Eduardo no le creía. Melissa era demasiado lista para dejar rastros obvios, y Miguel estaba siendo silenciado por su propio miedo a destruir la felicidad de su padre. Se levantó, fue al armario y cogió la carpeta donde guardaba las evidencias. Notas de la escuela, fiambreras fotografiadas, anotaciones sobre los horarios de las crisis de llanto, dibujos de Miguel que mostraban figuras amenazadoras. No era mucho, pero era algo. Celia sabía que necesitaba ayuda. Alguien a quien Eduardo respetara. Alguien que tuviera autoridad para hacerle ver la verdad. Y entonces se acordó del doctor Enrique Carvalho, pediatra de Miguel desde 1900 que nació. El médico seguía de cerca el desarrollo del niño. Era un hombre serio, ético, que no tenía miedo de decir verdades difíciles. Si alguien podía hacer que Eduardo escuchara, era él. A la mañana siguiente, Celia llamó a la consulta del doctor Enrique y concertó una conversación urgente. No mencionó el asunto por teléfono, solo dijo que era sobre Miguel y que era importante. Mientras tanto, en la mansión del barrio de Salamanca, el ciclo continuaba. Miguel se despertaba, intentaba comer algo, iba a la escuela cargando el peso invisible del miedo, volvía en silencio, se escondía en su habitación. Melissa mantenía la actuación impecable cuando Eduardo estaba presente y dejaba caer la máscara cuando él salía. Y Celia observaba todo, anotaba todo, juntaba pieza por pieza de un oscuro rompecabezas
que aún necesitaba ser montado ante los ojos de quien se negaba a ver. La lluvia comenzó a caer sobre Madrid aquella tarde, lavando las calles, llenando las cunetas, trayendo un frescor temporal a la ciudad que nunca paraba. Dentro de la mansión blanca, sin embargo, el calor del silencio continuaba sofocante, y Miguel, sentado junto a la ventana de su habitación, observaba las gotas deslizarse por el cristal, deseando que pudieran lavar también la tristeza que él llevaba dentro del pecho. Celia sabía que el tiempo se agotaba, que cada día que pasaba, Miguel se hundía un poco más, y que, si ella no actuaba pronto, quizás sería demasiado tarde para salvar a aquel niño al que amaba como si fuera su propia sangre. El encuentro con el doctor Enrique estaba programado para dentro de 2 días. Celia rezaba para que aún hubiera tiempo, para que las palabras de un médico tuvieran el peso que las suyas no tenían, para que Eduardo finalmente despertara y viera lo que estaba sucediendo justo debajo de su techo de mármol y cristal, porque al final aquella casa no era un hogar, era una prisión dorada, y Miguel estaba pagando un precio demasiado alto por la ilusión de perfección que los adultos a su alrededor insistían en mantener. La consulta del doctor Enrique Carvalho se encontraba en un edificio comercial en la Gran Vía, rodeado por el movimiento frenético de ejecutivos, estudiantes y vendedores ambulantes. Celia llegó puntualmente a las 9 de la mañana, nerviosa, sosteniendo contra el pecho la carpeta con todas las evidencias que había recolectado en 1970, las últimas semanas. La recepcionista, una joven de cabello rizado, sonrió al verla e indicó que podía pasar directamente. El médico la recibió de pie, con un apretón de manos firme y una mirada preocupada. Enrique tenía unos 50 años, barba gris bien recortada, gafas de montura discreta y una presencia que inspiraba confianza. Conocía a Miguel desde el nacimiento y seguía de cerca todos los desafíos que la condición del niño imponía. «Doña Celia, siéntese, por favor». Por teléfono parecía bastante afligida. «¿Qué está pasando con Miguel?». Celia se sentó en la silla tapizada y respiró hondo antes de comenzar. «Doctor, ya no sé qué hacer. Miguel está sufriendo, está cada vez más delgado, no come, llora a escondidas, tiembla. La escuela está mandando notas diciendo que se desmayó, que no se alimenta, que está retraído. Y yo sé por qué». Enrique se inclinó hacia adelante, atento. «Continúe. Es Melissa, la prometida de su Eduardo. Ella maltrata al niño cuando el padre no está. No le pega, no le grita alto, pero hace algo peor. Humilla, amenaza, le quita la comida, le hace sentir culpable por todo. Y lo peor es que Miguel no le cuenta nada a su padre porque tiene miedo de que ella se vaya y Eduardo se ponga triste». El médico frunció el ceño, preocupado. «¿Tiene pruebas de esto?». Celia abrió la carpeta y comenzó a sacar los papeles. «Tengo las notas de la escuela. Tengo fotos de las fiambreras que vuelven llenas todos los días. Tengo anotaciones de cuándo llora, cuándo tiembla. Tengo dibujos que él hizo donde aparecen figuras grandes amenazando a figuras pequeñas». Enrique cogió los documentos y comenzó a examinarlos uno por uno con expresión cada vez más sombría. Aquello no eran solo señales de tristeza infantil. Eran evidencias claras de abuso emocional sistemático. «¿Y Eduardo? ¿Él sabe todo esto?». «Intenté contárselo, doctor, pero él no cree. Piensa que estoy exagerando, que estoy celosa de Melissa. Ella es muy astuta. Delante de él, actúa como si fuera la mejor persona del mundo. Dulce, atenta, cariñosa. Pero cuando él sale se convierte en otra persona». Enrique se quitó las gafas y se frotó los ojos, cansado. «Esto es grave, doña Celia, muy grave. El abuso psicológico en niños puede causar traumas profundos, especialmente en un niño como Miguel, que ya lidia con tantos desafíos». «Lo sé, doctor. Por eso vine a buscarle a usted. Su Eduardo le respeta a usted. Si usted habla con él, quizás él escuche». El médico asintió lentamente. «Voy a hacer más que eso.
Voy a programar una consulta con Miguel esta semana. Voy a evaluarlo personalmente. Si constato señales de abuso, voy a confrontar a Eduardo directamente. Celia sintió un alivio momentáneo invadir su pecho. Gracias, doctor. Muchas gracias. No necesita agradecer. Es mi obligación como médico y como alguien que se preocupa por ese niño. Pero doña Celia necesita seguir documentando todo. Anote fechas, horarios, lo que ella dice, lo que Miguel responde. Cuanta más información tengamos, mejor. Puede dejarlo, doctor, voy a continuar. Cuando Celia salió de la consulta, el sol ya brillaba fuerte sobre la Gran Vía. Ella regresó a casa con una esperanza renovada, pero también con una ansiedad creciente. Sabía que Melissa era peligrosa justamente porque era inteligente. Si percibía que estaba siendo investigada, podría intensificar los ataques o, peor, manipular la situación de forma que pareciera la víctima. De vuelta en la mansión, Celia encontró a Miguel solo en el salón intentando hacer los deberes. Estaba pálido, con los ojos hundidos, las manos temblándole ligeramente mientras sostenía el lápiz. Melissa había salido para un almuerzo con amigas y Eduardo estaba en la oficina atendiendo llamadas. Celia se sentó al lado del niño y puso la mano sobre la suya, interrumpiendo el temblor. «Miguel, vas al médico esta semana. El doctor Enrique quiere verte». El niño abrió mucho los ojos, asustado. «¿Por qué? ¿Hice algo mal?» «No, mi amor, no hiciste nada malo. Es solo una consulta de rutina. Él quiere ver cómo estás». Pero Miguel no parecía convencido. Celia podía ver el miedo creciendo en sus ojos. ¿Sabría él de alguna forma que las cosas estaban a punto de cambiar? Aquella noche, durante la cena, Melissa estaba extrañamente callada. Comía despacio, observando a Miguel con una mirada que Celia no lograba descifrar. Había algo de calculador en aquel silencio, como si ella estuviera planeando el próximo movimiento. Después de que todos se recogieron, Celia fue a la habitación de Miguel para ayudarle a prepararse para dormir. Él estaba sentado en la cama, abrazando un osito de peluche gastado que su madre le había dado antes de irse. «Celia, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro, mi amor. Lo que quieras. ¿Crees que mi madre se fue por mi culpa?» Celia sintió que el corazón se le encogía. «Jamás, Miguel, jamás. Tu madre te amaba mucho. Ella no se fue por tu culpa. Pero Melissa dijo que... ¿Dijo qué?» Miguel dudó. «Dijo que las personas se van cuando alguien es muy difícil de cuidar, que yo doy mucho trabajo, que por eso mi madre se fue y que por eso mi padre necesita trabajar tanto». Celia sintió la rabia subir por la garganta como lava caliente. Respiró hondo, intentando controlarse. «Miguel, mírame. Tu madre no se fue porque tú das trabajo. Y tu padre trabaja porque le gusta su trabajo, no porque tú seas difícil. Eres un niño maravilloso, cariñoso, inteligente. Y quien diga lo contrario está mintiendo». «Pero, ¿y si ella tiene razón? ¿Y si realmente soy una carga?» «No eres una carga. Y Melissa está equivocada». Miguel no dijo nada más, pero Celia podía ver que las palabras de Melissa habían echado raíces profundas. Deshacer ese tipo de daño llevaría tiempo, mucho tiempo. 2 días después, el jueves por la mañana, Celia llevó a Miguel a la consulta del doctor Enrique. Eduardo estaba viajando nuevamente, esta vez a Sevilla, y Melissa se había quedado en casa alegando que tenía una reunión online importante. En la sala de consulta, el doctor Enrique examinó a Miguel con cuidado. Midió altura, peso, presión arterial. Hizo preguntas sobre la escuela, sobre cómo estaba durmiendo, sobre el apetito. Miguel respondía todo de forma mecánica, con voz baja, evitando el contacto visual. «Miguel, ¿estás comiendo bien en la escuela?», preguntó el médico con tono gentil. «Más o menos». «¿Por qué más o menos?». «A veces no tengo hambre». «¿Y en casa? ¿Comes en casa?». Miguel dudó. «Un poco». «¿Qué comiste ayer en el desayuno?». Silencio. «Miguel, no desayuné». «¿Por qué?». Porque se me olvidó». Enrique miró a Celia, que estaba sentada en un rincón de la sala. Ella negó con la cabeza ligeramente
indicando que Miguel estaba mintiendo. El médico entonces cambió de enfoque. «Miguel, yo soy tu amigo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que eras un bebé». «Sí, doctor. Y los amigos confían el uno en el otro, ¿cierto?» «Cierto. Entonces necesito que confíes en mí ahora y me cuentes la verdad. ¿Alguien te está impidiendo comer?» Miguel se quedó paralizado. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Abrió la boca, pero no pudo hablar. Las palabras parecían atrapadas en su garganta. Enrique se arrodilló frente al niño, poniéndose a la altura de sus ojos. «No vas a tener problemas si me lo cuentas, te lo prometo». Fue entonces cuando Miguel se desmoronó. Las lágrimas comenzaron a correr, silenciosas al principio, luego en sollozos altos, desesperados. Celia se levantó y fue hacia él, abrazándolo mientras el niño temblaba. «Ella dijo que si cuento algo, mi padre se pondrá triste. Ella dijo que yo lo estropeo todo, que nadie aguanta estar cerca de mí, que soy demasiado difícil, que por eso mi madre se fue. Y ella dijo que si no dejo de avergonzarla en la escuela me quitará la comida por una semana entera». Enrique cerró los ojos por un momento, intentando contener su propia emoción. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en su mirada. «Miguel, escucha bien lo que te voy a decir. Nada de eso es verdad. Nada. Tú no eres difícil. Tú no estropeas nada. Tu madre no se fue por tu culpa. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte la comida. Eso está mal. Muy mal. Pero a mi padre le gusta ella. Tu padre te quiere mucho más, y él necesita saber lo que está pasando. No, doctor, por favor no se lo cuente a él. Él se peleará con ella y ella se irá y... Miguel, tu padre necesita saberlo. No para que ella se vaya, sino para protegerte, porque protegerte es su trabajo como padre». El niño continuó llorando, pero Enrique y Celia sabían que no había vuelta atrás. La verdad había sido dicha. Ahora era el momento de actuar. Después de la consulta, Enrique pidió hablar con Celia en privado. Miguel se quedó en la sala de espera, hojeando una revista infantil sin realmente verla. «Doña Celia, esto es peor de lo que imaginaba. Este niño está en sufrimiento agudo. La pérdida de peso, la inseguridad alimentaria, los temblores, todo esto son señales claras de estrés crónico causado por abuso psicológico. Lo sé, doctor. Yo intento protegerlo, pero no puedo estar con él todo el tiempo. Usted está haciendo lo que puede, pero ahora necesitamos involucrar a Eduardo. Voy a llamarle hoy mismo y pedirle una reunión urgente, y voy a ser muy claro sobre lo que está pasando. Él va a creer». Enrique suspiró. «Espero que sí, porque si no cree tendré que tomar medidas más drásticas». «¿Qué tipo de medidas?» El médico miró a Celia con seriedad. «Si constato que un niño está en riesgo y el responsable no actúa, tengo la obligación legal de activar el Consejo de Protección de Menores. No quiero llegar a ese punto, pero si es necesario, lo haré». Celia asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Lo que antes era solo una preocupación, ahora era un caso formal de abuso, y las cosas estaban a punto de salirse de control. Cuando regresaron a casa, Melissa estaba en el salón, mirando su móvil. Levantó la vista al verlos entrar y sonrió. «¿Y bien, qué tal la consulta?» «Bien», respondió Celia secamente. Melissa levantó una ceja. «¿Solo eso?» «¿Bien? ¿Solo eso?» La prometida de Eduardo miró a Miguel, que mantenía la cabeza baja. «¿Le contaste al médico que no estás comiendo bien?» Miguel no respondió. Melissa suspiró dramáticamente. «Este niño es tan terco. No come en casa, no come en la escuela, y luego se debilita. Pero no sirve de nada hablar. Él no escucha». Celia apretó los puños, pero se controló. Sabía que reaccionar en ese momento sería inútil. Melissa estaba plantando su versión de la historia, preparando el terreno en caso de ser confrontada. Aquella noche, el doctor Enrique llamó a Eduardo. La conversación fue breve pero directa. El médico dijo que necesitaba hablar urgentemente sobre Miguel, que había constatado señales preocupantes y que era esencial que Eduardo regresara a Madrid cuanto antes. Eduardo, que estaba cenando solo en el hotel en Sevilla, se alarmó. «¿Qué pasó? Miguel está enfermo». «No es enfermedad, Eduardo.
Pero es serio, muy serio. Necesito hablar contigo personalmente. Enrique, dime al menos si es algo grave. Sí, es grave, pero prefiero explicarlo personalmente. Eduardo reservó el primer vuelo de vuelta para el día siguiente. Canceló las reuniones, pidió disculpas a los clientes y se preparó para enfrentar algo que aún no comprendía completamente. Mientras tanto, en la mansión, Melissa percibió que algo estaba diferente. Celia evitaba hablar con ella. Miguel estaba aún más callado de lo normal y había una tensión en el aire que ella no lograba identificar. Aquella noche, después de que Miguel se durmiera, Melissa subió a la habitación de Celia. Llamó a la puerta con delicadeza. «Celia, ¿podemos hablar?» La empleada abrió la puerta, pero no invitó a Melissa a entrar. «¿Qué quieres? Solo quería entender por qué estás tan rara conmigo. ¿Hice algo que te ofendió?» Celia la miró directamente a los ojos. «Usted sabe muy bien lo que hizo». Melissa parpadeó fingiendo confusión. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de Miguel, de lo que usted le hace cuando Eduardo no está». La expresión de Melissa cambió sutilmente. La sonrisa disminuyó, los ojos se volvieron fríos. «Celia, estás delirando. Yo cuido muy bien a ese niño. Hago todo por él. Usted lo maltrata, le quita la comida, lo humilla, lo amenaza». Melissa dio un paso hacia atrás, como si hubiera sido agredida. «Eso es una acusación gravísima y mentirosa. Yo nunca hice nada de eso. Yo tengo pruebas». «¿Pruebas?» La mirada de Melissa se endureció aún más. «¿Qué tipo de pruebas?» «Eso lo descubrirá pronto». Melissa se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación. Luego sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. «Celia, creo que estás confundida. O celosa. Eduardo ya no necesita solo de ti para cuidar a Miguel. Me tiene a mí ahora, y sé que eso te incomoda. No se trata de mí, se trata del niño que usted está destruyendo. No tienes pruebas de nada, y cuando Eduardo descubra que estás inventando mentiras sobre mí, te despedirá. Puede ser, pero al menos sabré que intenté salvar a ese niño». Melissa se dio la vuelta y bajó las escaleras, pero Celia podía ver por la rigidez de sus hombros que estaba nerviosa. La máscara se había roto, y ahora era cuestión de tiempo hasta que todo saliera a la luz. A la mañana siguiente, Eduardo llegó a casa alrededor de las 10. Estaba cansado, preocupado, intentando entender qué podría ser tan grave. Melissa lo recibió con un beso y café recién hecho, intentando mantener la normalidad. El doctor Enrique llegó al mediodía. Se sentaron en la oficina solo los dos hombres, y el médico comenzó a explicarlo todo. Mostró las evidencias que Celia había recolectado, relató lo que Miguel había dicho en la consulta, explicó las señales de abuso emocional que había identificado. Eduardo escuchó todo en un silencio creciente. Al principio negaba con la cabeza, incrédulo. Luego se puso pálido. Finalmente explotó. «Esto no tiene sentido. Melissa ama a Miguel. Ella lo cuida». «Eduardo, sé que es difícil de aceptar, pero el propio Miguel lo confirmó todo. Está aterrorizado, está pasando hambre, está siendo manipulado emocionalmente. Esto es abuso psicológico grave. Pero ella es tan cariñosa con él cuando yo estoy cerca». «Exactamente. Los abusadores suelen ser extremadamente hábiles en mantener dos caras, una pública, perfecta, otra privada, cruel». Eduardo se levantó, caminando de un lado a otro de la oficina. «No puedo creer esto, no puedo». Enrique también se levantó y puso la mano en el hombro de su amigo. «Necesitas creer, porque si no crees, vas a perder a tu hijo». Esas palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo. Dejó de andar y miró al médico con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Qué hago?» «Primero la confrontas, pero no solo, con testigos, y después tomas una decisión. O proteges a tu hijo, o sigues viviendo en esta ilusión». Eduardo sabía que ya no había elección. La verdad estaba ante él, desnuda y dolorosa,
y él necesitaba enfrentarla, aunque eso significara destruir la imagen perfecta que había construido en los últimos meses. Aquella noche sería decisiva. La confrontación estaba cerca, y nadie saldría ileso. La tarde caía sobre Madrid cuando Eduardo decidió que no podía esperar más. Después de la conversación con el doctor Enrique, pasó horas encerrado en la oficina, revisando mentalmente cada interacción que había tenido con Melissa y Miguel en los últimos meses. Cada sonrisa de ella, cada silencio del hijo, cada excusa que él mismo había inventado para no ver lo obvio. La culpa comenzaba a pesar como plomo derretido en su pecho. Celia estaba en la cocina, preparando la cena cuando Eduardo la llamó. La empleada se secó las manos en el delantal y fue a la oficina, donde lo encontró sentado detrás de la mesa, con la cabeza entre las manos. «Celia, necesito su ayuda», dijo él con la voz ronca. «¿Qué necesita, señor?» «Necesito todas las pruebas que tenga, todo, cada nota, cada foto, cada anotación. El doctor Enrique me mostró algunas cosas, pero sé que usted tiene más». Celia asintió. Salió y regresó minutos después con la carpeta que había guardado durante semanas. Eduardo la abrió y comenzó a examinar cada documento. Con cada página, su expresión se volvía más sombría. Las notas de la escuela relatando hambre, temblores y desmayos. Las fotos de las fiambreras intactas. Los dibujos de Miguel mostrando figuras amenazadoras. Las anotaciones detalladas de Celia sobre los horarios de las crisis de llanto, los días en que el niño rechazaba la comida, los cambios drásticos de comportamiento. También había algo que el doctor Enrique no había visto, páginas de un cuaderno que Celia había encontrado en la basura, con la letra de Melissa. Eran anotaciones frías, calculadas, sobre cómo manipular la percepción de los profesores, cómo hacer que Miguel pareciera dramático, cómo convencer a Eduardo de que todo estaba bien. Eran estrategias, como si aquello fuera un juego. Eduardo leyó todo con las manos temblorosas. Cuando terminó, cerró la carpeta y miró a Celia con los ojos rojos. «¿Por qué no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego? Usted quería creer que todo estaba bien. A veces uno ve lo que quiere ver, pero abandoné a mi hijo. Lo dejé sufrir mientras yo...» «Usted no lo sabía, señor Eduardo. Ella es muy buena escondiendo». «Eso no me absuelve, Celia. Yo soy su padre. Mi obligación era protegerlo, y fallé». Celia se acercó y le puso la mano en el hombro. «Ahora usted lo sabe, y ahora puede hacer lo correcto». Eduardo respiró hondo, intentando reunir fuerzas. «Esta noche, después de la cena, la voy a confrontar. Usted y el doctor Enrique estarán presentes. Quiero testigos. Quiero que todo sea claro». «¿Y Miguel?» «Miguel no puede estar presente. No quiero exponerlo a más tensión. ¿Puede dejarlo en su habitación con alguna actividad que le guste?» «Sí, puedo». Celia salió de la oficina y Eduardo se quedó solo con sus pensamientos. Miró por la ventana, viendo el sol ponerse sobre los edificios de Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Aquella sería una de las noches más difíciles de su vida, pero era necesaria. Melissa llegó a casa alrededor de las 7 de la noche, de vuelta de un salón de belleza. Estaba radiante, con el cabello recién cepillado, las uñas hechas, una amplia sonrisa. Saludó a Eduardo con un beso prolongado y le preguntó cómo había sido su día. «Fue productivo», respondió él intentando mantener la voz neutra. «Necesitamos hablar después de la cena». «¿Hablar? ¿Sobre qué?» «Sobre algunas cosas importantes». Melissa levantó una ceja, pero no insistió. «Está bien, voy a cambiarme y bajo». Durante la cena la tensión era palpable. Eduardo apenas tocó la comida. Celia servía en silencio, observando cada movimiento. Miguel estaba en su habitación, como habían acordado, viendo una película que Celia le había puesto para distraerlo. Melissa, por otro lado, parecía despreocupada. Hablaba de su día, de una amiga que estaba embarazada, de una promoción en la tienda de ropa. Eduardo solo asentía con la cabeza sin realmente escuchar. Cuando terminaron, Eduardo dijo: «Vamos al salón. El doctor Enrique está llegando». «¿El médico?».
¿Le pasó algo a Miguel? Sí, pasó. La expresión de Melissa cambió sutilmente. Un destello de preocupación cruzó su rostro, pero rápidamente recompuso la sonrisa. Claro, amor. Vamos. Minutos después, el doctor Enrique llegó. Fue directamente al salón, donde Eduardo, Melissa y Celia ya estaban sentados. El médico saludó a todos con un asentimiento de cabeza y se sentó en un sillón frente a Melissa. Bueno, vamos a empezar, dijo Eduardo con voz firme a pesar del nerviosismo. Melissa, necesito hacerte algunas preguntas. Ella sonrió, cruzando las piernas elegantemente. Claro, amor, puedes preguntar. ¿Cómo describirías tu relación con Miguel? Melissa parpadeó, sorprendida por la formalidad de la pregunta. Bueno, diría que es excelente. Me preocupo mucho por él. Intento cuidarlo de la mejor manera posible. ¿Y crees que él está bien? ¿Emocional, físicamente? Creo que sí. Quiero decir, es un niño sensible, como todo niño con necesidades especiales, pero está mejorando. ¿Mejorando?, intervino el doctor Enrique. Melissa, examiné a Miguel ayer. Está bajo de peso. Presenta signos de estrés agudo, inseguridad alimentaria y temblores. Esto no es mejora, es deterioro. Melissa miró al médico con una expresión de sorpresa ensayada. Doctor, con todo respeto, Miguel siempre ha sido delgado, y los temblores son parte de su condición. No lo son, replicó Enrique. Los temblores que presenta ahora son de naturaleza emocional, no neurológica. Son causados por miedo y ansiedad. ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Pero miedo de qué? De ti, respondió Eduardo, mirándola directamente a los ojos. El silencio que siguió fue pesado. Melissa se quedó paralizada por un instante. Luego soltó una risa corta, nerviosa. Eduardo, ¿de qué estás hablando? ¿Miguel me tiene miedo? Esto es ridículo. Es verdad, intervino Celia. Él le tiene miedo a usted. Miedo a ser castigado, a pasar hambre, a ser humillado. Melissa se volvió hacia Celia con los ojos chispeantes. Tú, lo sabía, estás inventando mentiras sobre mí porque tienes celos, porque no aceptas que yo entré en la vida de Eduardo y de Miguel. No son mentiras, dijo Eduardo levantándose. Tengo pruebas, muchas pruebas. Fue a la mesa auxiliar y cogió la carpeta que Celia había preparado. La abrió y comenzó a sacar los documentos uno por uno, poniéndolos en la mesa de centro delante de Melissa. Notas de la escuela relatando que Miguel se desmayó de hambre, fotos de las fiambreras que vuelven llenas todos los días, anotaciones de Celia sobre cuándo llora, cuándo tiembla, cuándo rechaza la comida, dibujos de él mostrando figuras amenazadoras. Y esto aquí, Eduardo sacó las páginas del cuaderno con la letra de Melissa. Estrategias que escribiste, sobre cómo manipular a los profesores, cómo hacer que mi hijo parezca dramático, cómo convencerme de que todo está bien. Melissa miró los papeles y palideció. ¿Dónde conseguiste esto? Lo tiraste a la basura. Pero Celia lo encontró. Melissa se levantó bruscamente. Esto es invasión de la privacidad. No tienes derecho a revolver mis cosas. Tengo todo el derecho cuando se trata de la seguridad de mi hijo. ¿Estás creyéndole a ella? Melissa señaló a Celia. A una empleada que está claramente intentando sabotearme. Estoy creyendo a mi hijo, corrigió Eduardo con la voz temblorosa de emoción contenida. Miguel me contó todo. Se lo contó al doctor Enrique. Sobre las amenazas, sobre la privación de comida, sobre ser humillado, sobre tener miedo de existir. Melissa dio un paso hacia atrás como si hubiera sido empujada. Está mintiendo. Los niños mienten, Eduardo. Lo sabes. Mi hijo no miente, replicó Eduardo con firmeza. Y aunque mintiera, las señales físicas no mienten. La pérdida de peso no miente. El miedo en sus ojos no miente. Melissa miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralada. Intentó cambiar de táctica. Eduardo, sé que a veces fui dura con Miguel, pero fue porque quería que creciera fuerte, independiente. No fue por maldad. Quitarle la comida a un niño no es ser dura,
dijo el doctor Enrique, con voz firme. Es abuso. Humillar a un niño no es educación, es violencia psicológica. Y amenazar a un niño para que se calle no es cuidado, es manipulación. Melissa se volvió hacia Eduardo, los ojos comenzando a llenarse de lágrimas. Eduardo, por favor, tú me conoces. Sabes que yo nunca haría nada para lastimar a Miguel. Te amo. Los amo a los dos. Si amaras, no habrías hecho lo que hiciste, respondió Eduardo con la voz quebrada. Si amaras, lo habrías cuidado, lo habrías protegido, lo habrías hecho sentir seguro. No habrías transformado mi casa en una prisión emocional. Melissa percibió que las lágrimas no estaban funcionando. Entonces la máscara se cayó por completo. Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron fríos. Te vas a arrepentir de esto, Eduardo. Yo podría haber sido buena para ti. Podría haber sido buena para ese niño, pero ustedes no supieron valorarme. Sal de mi casa, dijo Eduardo señalando la puerta. No puedes echarme así. Sí puedo, y te estoy echando. Coge tus cosas y vete. Ahora. Melissa miró al doctor Enrique y a Celia, buscando algún apoyo, pero solo encontró miradas duras. Percibió que había perdido. Intentó una última jugada. Si me voy, le contaré a todo el mundo que eres un padre negligente, que abandonaste a tu hijo, que lo dejaste al cuidado de una empleada incompetente. Voy a destruir tu reputación. Eduardo dio un paso adelante, mirándola directamente a los ojos. Haz lo que quieras. No me importa la reputación. Me importa mi hijo, y tú nunca más te acercarás a él. Melissa apretó el bolso con fuerza, con los dedos blancos de tensión. Eres un idiota, Eduardo. Podías haberlo tenido todo, una familia perfecta, pero preferiste creer a un chico manipulador y a una empleada chismosa. Vete, repitió Eduardo con voz baja y peligrosa. Melissa tiró el cabello hacia atrás y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás una última vez. Cuando te des cuenta de que te equivocaste, no vengas a buscarme. No te buscaré, garantizó Eduardo. Melissa salió dando un portazo. El sonido resonó por la casa como un trueno. Eduardo se quedó parado en medio del salón, respirando pesadamente, intentando procesar todo lo que había sucedido. Celia y el doctor Enrique permanecieron en silencio, dándole el espacio que necesitaba. Después de algunos minutos, Eduardo se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo no me di cuenta? El doctor Enrique se sentó a su lado. Eduardo, los abusadores emocionales son especialistas en manipulación. Saben exactamente cómo presentar una cara pública perfecta mientras destruyen a sus víctimas en privado. No eres el primer padre en ser engañado y lamentablemente no serás el último. Pero debería haberlo visto. Debería haber escuchado a Celia. Debería haber escuchado a mi propio hijo. Celia se acercó y le puso la mano en el hombro. Lo importante es que usted lo vio ahora, y ahora puede empezar a arreglarlo. Eduardo levantó el rostro con los ojos rojos. Él me perdona. Miguel me perdona. El doctor Enrique sonrió ligeramente. Los niños son increíblemente generosos cuando se trata de perdón. Pero vas a necesitar reconstruir su confianza, y eso lleva tiempo. Eduardo asintió, determinado. Haré todo lo que sea necesario. Estaré presente. Escucharé. Protegeré. En ese momento oyeron pasos leves en la escalera. Era Miguel, bajando despacio, agarrándose a la barandilla. Se detuvo en medio de la escalera, mirando hacia el salón. «Papá». Eduardo se levantó inmediatamente y fue hacia él. «Miguel, ¿qué haces despierto?» Oí voces altas. Tenía miedo. Eduardo se arrodilló delante de su hijo, poniéndose a la altura de sus ojos. «No necesitas tener miedo más». Melissa se fue. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Se fue? ¿Para siempre? Para siempre, confirmó Eduardo. Y ella nunca más te hará daño. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¿De verdad, papá? De verdad.
Eduardo abrazó a su hijo con fuerza. Miguel dudó por un segundo, como si aún esperara ser rechazado, pero entonces se relajó y comenzó a llorar en el hombro de su padre. Sollozos profundos, acumulados, de esos que traen alivio y dolor al mismo tiempo. Lo siento, papá. Siento no haberte contado antes. No tienes nada que disculpar, hijo, nada. Quien tiene que disculparse soy yo, por no haberlo visto, por no haberte protegido. Se quedaron abrazados por un largo tiempo, mientras Celia y el doctor Enrique observaban en silencio, sabiendo que aquel era solo el comienzo de un largo proceso de curación. Cuando finalmente se soltaron, Eduardo cogió a su hijo en brazos, aún sabiendo que el niño ya estaba grande para eso, pero que aún lo hacía en los momentos importantes, y lo llevó de vuelta a su habitación. Lo ayudó a acostarse, lo cubrió con la sábana y se sentó en el borde de la cama. «Papá, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Puedes preguntar lo que quieras». «¿Te quedarás conmigo ahora o viajarás de nuevo?» Eduardo sintió que el corazón se le encogía. «Me quedaré. Reorganizaré mi vida para estar más presente. Tú eres más importante que cualquier reunión, cualquier negocio, cualquier cosa». Miguel sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». El niño cerró los ojos, finalmente relajándose. Eduardo se quedó allí, sosteniendo su mano, hasta que la respiración se volvió lenta y regular, señal de que se había dormido. Cuando bajó de nuevo al salón, encontró al doctor Enrique aún allí, conversando con Celia. «Eduardo, voy a recetar acompañamiento psicológico para Miguel», dijo el médico. «Él va a necesitar terapia para procesar todo lo que pasó, y yo recomiendo que tú también hagas terapia, tanto individual como con él. Haré todo lo que sea necesario. También necesito programar consultas frecuentes para monitorear su peso y alimentación. La inseguridad alimentaria es grave y puede tener consecuencias a largo plazo. Puede programar lo que necesite, estaré disponible». El doctor Enrique se levantó y estrechó la mano de Eduardo. «Hiciste lo correcto hoy. Sé que no fue fácil, pero fue lo correcto. Gracias, Enrique, por todo, por no haber desistido de abrirme los ojos». Después de que el médico se fue, Eduardo se quedó solo con Celia en el salón. La empleada estaba recogiendo las tazas de café que se habían servido durante la confrontación. «Celia, le debo una disculpa. Usted intentó alertarme y yo no escuché». Ella se detuvo y lo miró. «Lo importante es que usted escuchó cuando necesitaba escuchar. Aún así, usted salvó a mi hijo. Nunca lo olvidaré». Celia sonrió, con los ojos llorosos. «Yo amo a ese niño como si fuera mío, señor Eduardo. Solo hice lo que cualquier persona que ama haría». «No, usted hizo mucho más. Usted luchó cuando nadie creía. Usted no desistió. Y por eso estoy eternamente agradecido». Aquella noche, Eduardo no pudo dormir. Se quedó despierto, acostado en la cama, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses, en las veces que ignoró las señales, en las veces que eligió creer en la ilusión en vez de la realidad, en las veces que priorizó su propia conveniencia en vez de la seguridad de su hijo. Pero también pensó en el futuro, en cómo sería diferente, en cómo estaría presente, escucharía, protegería, en cómo reconstruiría la confianza que había sido quebrada, porque ahora finalmente la verdad estaba expuesta, la máscara se había caído, y aunque el camino por delante fuera largo y difícil, al menos ahora estaban caminando juntos en la dirección correcta. Y eso, pensó Eduardo, antes de finalmente dormirse, ya era un comienzo. Los primeros rayos de sol entraban por las ventanas de la mansión cuando Miguel se despertó aquella mañana de sábado. Por primera vez en meses, no sintió el nudo en el pecho que solía acompañarlo al abrir los ojos. No sintió miedo de salir de su habitación. No sintió la necesidad de hacerse invisible. Melissa se había ido, y con ella el peso que aplastaba el corazón del niño. Eduardo estaba en la cocina cuando Miguel bajó, todavía en pijama, arrastrando ligeramente las piernas.
El padre, que tampoco había dormido bien, se giró al oír los pasos y sonrió. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?» Miguel asintió, aún tímido. «Dormí. ¿Tienes hambre?» La pregunta simple hizo que Miguel dudara. Durante tanto tiempo, la comida había sido usada como arma, como castigo, como control. Ahora la pregunta le traía de vuelta recuerdos dolorosos. Eduardo percibió la vacilación y se acercó, arrodillándose para ponerse a la altura de su hijo. «Miguel, de aquí en adelante nunca más tendrás que tener miedo de comer. Nunca más. La comida es para hacerte bien, no para hacerte daño. ¿Entendido?» El niño asintió de nuevo, los ojos comenzando a brillar. «Entendido, papá. Entonces ven. Vamos a hacer tortitas juntos, esas que te gustan, con chocolate». Pasaron la mañana en la cocina, riendo, equivocándose en la receta, ensuciándolo todo. Celia observaba desde la puerta, con el corazón cálido, viendo a padre e hijo reconstruyendo lazos que habían sido dañados. Cuando finalmente se sentaron a comer, Miguel logró terminar 2 tortitas enteras, pequeñas pero enteras. Eduardo lo celebró como si fuera el mayor logro del mundo, y, en cierto modo, lo era. En los días siguientes, la rutina de la casa cambió completamente. Eduardo canceló viajes, reprogramó reuniones, delegó responsabilidades. Por primera vez en años priorizó estar presente. Llevaba a Miguel a la escuela, lo recogía al final de la tarde, lo ayudaba con los deberes, conversaba sobre su día. El doctor Enrique programó consultas semanales con una psicóloga infantil especializada en traumas. La doctora Patricia Méndez era una mujer de 40 años, con el cabello rizado recogido en 1900, una coleta, voz tranquila y ojos amables. Ella comenzó a trabajar con Miguel de forma gradual, usando dibujos, juegos y conversaciones para ayudarlo a procesar todo lo que había vivido. En las primeras sesiones, Miguel apenas hablaba, solo dibujaba. Figuras pequeñas, colores oscuros, trazos nerviosos, pero con el tiempo, los colores se volvieron más vivos, las figuras más grandes, y las palabras comenzaron a fluir. En una de las sesiones, unas 3 semanas después de la expulsión de Melissa, Miguel finalmente logró verbalizar lo que sentía. «Yo creía que era culpa mía», dijo él, mirando el dibujo que estaba haciendo. «Creía que si yo fuera mejor, menos molesto, menos difícil, ella me querría». La doctora Patricia negó con la cabeza suavemente. «Miguel, tú nunca fuiste el problema. El problema era ella. Las personas que lastiman a los niños tienen problemas propios, que no tienen nada que ver contigo. Pero ella decía que era culpa mía. Ella estaba equivocada, muy equivocada, y ahora estás seguro. Estás rodeado de personas que te aman de verdad». Miguel miró el dibujo. Esta vez había dibujado una casa, y dentro de la casa 3 figuras, un hombre alto, un niño y una mujer con delantal. Él, su padre y Celia. «Es mi familia», dijo Miguel señalando el dibujo. «Es una familia hermosa», respondió la psicóloga sonriendo. Paralelamente a las sesiones de terapia, el doctor Enrique seguía de cerca la recuperación física de Miguel. El niño había perdido 4 kilos en los meses de abuso, un número alarmante para un niño de su edad. La nutricionista, la doctora Fernanda Costa, elaboró un plan alimentario cuidadoso que respetaba los traumas relacionados con la comida. Nada de presión, nada de obligación, solo ofrecimiento gentil, en pequeñas porciones, varias veces al día. Eduardo aprendió a cocinar platos que a Miguel le gustaban. Celia preparaba meriendas coloridas y divertidas. Poco a poco, el niño comenzó a reaprender que la comida podía ser placer, no castigo. Hubo días difíciles, días en que Miguel se despertaba con pesadillas, gritando, llamando a Celia, días en que se negaba a comer porque el miedo volvía, sigiloso, susurrando que sería castigado. Días en que lloraba sin motivo aparente, solo liberando el dolor acumulado. En esos momentos, Eduardo estaba allí. Sostenía la mano de su hijo, esperaba que el llanto pasara, repetía cuantas veces fuera necesario que estaba seguro, que era amado, que nada malo sucedería.
La escuela también fue informada sobre la situación. La coordinadora pedagógica, profesores y auxiliares recibieron orientaciones sobre cómo tratar con Miguel, cómo identificar señales de recaída, cómo ofrecer apoyo sin presionar. La profesora de Miguel, doña Regina, una señora de cabellos grises y sonrisa acogedora, pasó a dedicar atención especial al niño. Se sentaba a su lado durante las actividades, elogiaba cada pequeño progreso, lo animaba a participar sin forzar. «Miguel, ¿quieres leer este párrafo a la clase?», preguntaba ella, siempre dando la opción de negarse. Al principio Miguel siempre se negaba, pero un día, unos 2 meses después, de la salida de Melissa, levantó la mano tímidamente. «Quiero leer, profesora». La sala se quedó en silencio. Los compañeros, que habían aprendido a respetar el tiempo de Miguel, esperaron pacientemente, y él leyó. Con voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza con cada palabra. Cuando terminó, toda la sala aplaudió. Miguel sonrió, una sonrisa enorme que iluminó todo su rostro. Aquella noche, le contó a su padre, emocionado, y Eduardo lo abrazó fuerte, con los ojos llenos de orgullo. Mientras tanto, en la fisioterapia, algo extraordinario estaba sucediendo. Fabio, el fisioterapeuta que acompañaba a Miguel desde hacía años, notó que el niño estaba más dispuesto, más confiado. Los ejercicios que antes parecían imposibles, ahora eran encarados con determinación. «Miguel, ¿vamos a intentar dar algunos pasos con las muletas hoy?», sugirió Fabio una tarde de jueves. Miguel, que había bloqueado emocionalmente cualquier intento de andar en los últimos meses, dudó. Miró a Eduardo, que estaba sentado en una silla al lado, y luego a Celia, que lo acompañaba. «Tú puedes, mi amor», animó Celia. «Nosotros estamos aquí». Miguel respiró hondo y asintió. Fabio lo ayudó a posicionarse, ajustó las muletas, dio las instrucciones, y entonces, despacio, con el cuerpo tembloroso de esfuerzo y nerviosismo, Miguel dio el primer paso, luego el segundo, luego el tercero. Cuando llegó al quinto, sus piernas flaquearon y Fabio lo sujetó. Pero en vez de derrumbarse en llanto de frustración, como hacía antes, Miguel rió. Una risa leve, aliviada. «Lo logré, papá. ¿Lo viste?». Eduardo estaba llorando, pero de alegría. «Lo vi, hijo, lo vi». Celia también lloraba, discretamente secándose las lágrimas con la punta del delantal. Aquel fue un hito. A partir de ahí Miguel comenzó a caminar cada vez más, con más confianza, con más voluntad. Los músculos que se habían atrofiado durante los meses de estrés comenzaron a fortalecerse nuevamente. El brillo volvió a sus ojos, la sonrisa volvió a su rostro. Unos 3 meses después de la expulsión de Melissa, la familia ya había encontrado un nuevo ritmo. Eduardo trabajaba desde casa 3 veces por semana para estar más presente. Llevaba a Miguel a paseos por el Parque del Retiro los fines de semana. Jugaban videojuegos juntos. Leían historias antes de dormir. Celia, que antes era solo empleada, ahora era oficialmente reconocida como parte de la familia. Eduardo le aumentó el salario, no como pago por haber salvado a Miguel, sino como reconocimiento del papel esencial que ella desempeñaba. «Ella es mi segunda madre», dijo Miguel una vez, y Celia tuvo que salir del salón para llorar de emoción. Pero no todo fue lineal. Hubo momentos de recaída. Una tarde de domingo, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Miguel vio a lo lejos a una mujer rubia, de espaldas, y se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido, su respiración se aceleró. «Papá, ¿es ella?». Eduardo miró y vio que no era Melissa. Era solo una desconocida. Se arrodilló y sujetó los hombros de su hijo. «No es ella, hijo. Y aunque lo fuera, ella ya no puede hacerte daño. Yo estoy aquí. Celia está aquí, tú estás protegido». Miguel necesitó unos minutos para calmarse, pero lo logró, y continuaron el paseo, aunque el niño se aferró a la mano de su padre con más fuerza que antes. La doctora Patricia explicó que esos detonantes eran normales, que el cerebro de Miguel había sido entrenado para asociar ciertos estímulos con peligro
y que desaprender eso llevaría tiempo, pero que con paciencia, amor y consistencia lo lograría. Y lo logró. 6 meses después de la expulsión de Melissa, Miguel estaba irreconocible. Había recuperado el peso perdido. Caminaba con muletas por toda la casa, a veces incluso saliendo al jardín. Participaba activamente en las clases. Hizo amistad con 2 compañeros de clase, Bruno y Lucas, que frecuentemente venían a jugar a la mansión. Una tarde de sábado, mientras los 3 niños jugaban en el jardín, Eduardo y Celia observaban desde la terraza. «Está tan diferente», comentó Eduardo, con la voz cargada de emoción. «Parece otro niño». «Es el mismo niño», corrigió Celia, «solo que ahora puede ser quien siempre fue. Sin miedo». Eduardo asintió, con los ojos llorosos. «Gracias, Celia, por nunca haber desistido de él». «Yo nunca desistiría, señor Eduardo. Nunca». Hubo, sin embargo, una última amenaza. Unos 8 meses después de la expulsión, Melissa intentó regresar. Apareció en el portón de la mansión una tarde lluviosa de abril, pidiendo hablar con Eduardo. Celia, que atendió el interfono, se negó inmediatamente. «Usted no es bienvenida aquí». «Solo quiero hablar, pedir disculpas». «No hay nada de qué hablar. El señor Eduardo dejó claro que usted no puede acercarse». Melissa insistió, pero Celia fue firme. Cuando percibió que no conseguiría entrar, Melissa comenzó a enviar mensajes, textos largos, a veces pidiendo perdón, a veces haciendo amenazas veladas, a veces intentando manipular emocionalmente a Eduardo. Eduardo, orientado por el doctor Enrique y por un abogado, solicitó una medida de protección. El juez, al analizar todas las evidencias de abuso emocional, concedió la orden. Melissa fue prohibida de acercarse a Eduardo Miguel o a su residencia a menos de 200 metros. Cuando Miguel lo supo, por primera vez verbalizó lo que sentía. «Tengo miedo de que ella vuelva, papá». «Ella no va a volver. La ley no lo permite, y si lo intenta tendrá consecuencias». «Pero, ¿y si lo intenta de todos modos?» Eduardo cogió a su hijo en brazos, algo que hacía cada vez menos debido al peso del niño, pero que aún hacía en los momentos importantes. «Miguel, te prometo, nunca más dejaré que nadie te haga daño. Nunca más. Tú eres mi prioridad, mi única prioridad». Miguel abrazó a su padre con fuerza. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, hijo, más que a nada». Los meses siguieron pasando. Miguel cumplió 9 años en un cumpleaños lleno de alegría, con fiesta en el jardín, tarta de chocolate, amigos, risas. Eduardo contrató un payaso, montaron una piscina inflable, jugaron hasta que el sol se puso. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Miguel estaba exhausto pero radiante. «El mejor cumpleaños de mi vida», dijo él, antes de dormirse en el sofá, con la cabeza en el regazo de Celia. Eduardo cubrió a su hijo con una manta ligera y se sentó al lado de Celia. «Hace un año casi lo pierdo». «Pero no lo perdió», respondió Celia. «Él está aquí, y está bien. Gracias a usted». «Gracias a todos nosotros», corrigió ella. «Usted, yo, el doctor Enrique, la doctora Patricia, la escuela. Todos hicimos nuestra parte». Eduardo asintió mirando a su hijo dormido. «Es verdad, pero usted fue quien empezó, quien se negó a cerrar los ojos, quien luchó cuando yo era demasiado cobarde para luchar. Usted no era cobarde, solo estaba ciego, pero aprendió a ver. Aprendí, y nunca más dejaré de ver». Pasado otro año, Miguel tenía 10 años. Fuerte, confiado, feliz. Seguía haciendo terapia, pero ahora las sesiones eran quincenales, no semanales. Caminaba largas distancias con las muletas, participaba en todas las actividades escolares, tenía un grupo de amigos cercanos. La relación con Eduardo estaba más fuerte que nunca. Padre e hijo habían aprendido a conversar, a compartir sentimientos, a confiar el uno en el otro. Eduardo nunca más priorizó el trabajo sobre la familia, nunca más ignoró señales, nunca más cerró los ojos a lo que importaba. Celia seguía allí, pilar inquebrantable, amando a aquel niño como si fuera su propia sangre. Y Miguel,
que nunca olvidó lo que ella había hecho por él. Siempre decía que cuando creciera quería ser como ella. Alguien que protege a los demás, alguien que no se rinde. Una tarde de domingo, 2 años después de la expulsión de Melissa, los tres estaban en el jardín. Eduardo y Miguel jugaban a la pelota, mientras Celia leía un libro bajo la sombra de un árbol. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la brisa era suave. Miguel, sudado y feliz, dejó de jugar y miró a su padre. «Papá, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Puedes. ¿Todavía piensas en ella? ¿En Melissa?» Eduardo dudó, pensando en la mejor forma de responder. «A veces, pero no con nostalgia. Pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera despertado a tiempo, y agradezco haber despertado». «Yo también lo agradezco. ¿Y tú, hijo? ¿Todavía piensas en ella?» «A veces tengo pesadillas, pero son cada vez más raras. La doctora Patricia dijo que un día se detendrán por completo. Y lo harán, porque estás seguro ahora, y seguirás seguro». Miguel sonrió y volvió a jugar a la pelota. Eduardo observó a su hijo con el corazón lleno de amor y gratitud. Gratitud por haber despertado antes de que fuera tarde. Gratitud por tener personas como Celia y el doctor Enrique a su lado. Gratitud por haber recibido una segunda oportunidad, porque no todo el mundo recibe una segunda oportunidad, y él lo sabía. Aquella mansión blanca que un día fue prisión dorada, ahora era un verdadero hogar, llena de risas, conversaciones, abrazos, llena de vida. Y Miguel, que un día fue silenciado, ahora hablaba libremente. Que un día tuvo miedo de comer, ahora comía con placer. Que un día se sentía una carga, ahora sabía que era amado. La curación no fue rápida, no fue fácil, pero fue real y duradera, porque al final lo que salvó a Miguel no fue solo la expulsión del mal, fue la presencia constante del amor, del cuidado, de la protección, de las personas que se negaron a cerrar los ojos ante su sufrimiento, y la promesa que resonaba en aquella casa todos los días era clara: nunca más ignorar señales, nunca más dudar del niño, nunca más permitir que el silencio escondiera un pedido de auxilio, porque un niño merece ser escuchado, merece ser protegido, merece ser amado, siempre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel, Eduardo y Celia haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con este viaje de superación, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más les marcó en esta historia. Todos los días traemos narrativas intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias sobre familia, reconstrucción y amor verdadero. Su presencia y su apoyo marcan toda la diferencia para que continuemos compartiendo estas historias que nos hacen reflexionar sobre la importancia de proteger a quienes amamos. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá sus emociones. Hasta entonces, cuiden bien a quienes aman y nunca ignoren las señales de quienes necesitan ayuda.